Buenas tardes, mi nombre es Pilar López Santi, soy residente segundo año de Cardiología del Hospital Italiano de La Plata y actual miembro del Comité Científico de CONAREC. En el día de hoy vamos a charlar sobre la determinación del tiempo de doble antiagregación plaquetaria en nuestros pacientes, cuáles son las estrategias óptimas y en qué nos tenemos que basar para elegir la terapéutica ideal. Tenemos que tener en claro, antes que nada, que la optimización del tratamiento antiagregante en nuestros pacientes se tiene que basar en la utilización de estrategias terapéuticas que nos permitan lograr un equilibrio entre el riesgo trombótico del paciente y el riesgo hemorrágico. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta durante esta conversación? En primer lugar, ¿qué antiagregante debemos elegir? ¿Por cuánto tiempo se debe prolongar la doble antiagregación? Y este nuevo concepto de desescalamiento terapéutico que hoy en día aplica a muchos de nuestros pacientes. En los últimos años, los trabajos nos han demostrado que durante días posteriores a un síndrome coronario agudo existe un alto riesgo trombótico. A lo largo del tiempo, este riesgo tiende a disminuir, mientras que los eventos hemorrágicos, que en un principio no son muy diferentes, en la fase crónica tienden a aumentar. Entonces podríamos decir que en la etapa aguda, a la cual podríamos definir como el primer mes posterior al evento, hay un mayor riesgo trombótico en relación al riesgo hemorrágico. Y posteriormente vemos cómo el riesgo hemorrágico puede incluso superar al riesgo isquémico. Es por esto que surge este nuevo concepto de utilizar inicialmente antiagregantes de alta potencia y una vez superado el periodo crítico, reestratificar a nuestros pacientes y según su riesgo hemorrágico o trombótico, optar por prolongación de la terapia doble antiagregante más allá de los 12 meses o bien por un desescalamiento terapéutico. Ahora, ¿qué herramientas tenemos en la práctica diaria disponibles para poder estratificar el riesgo isquémico y de sangrado de nuestros pacientes? Hay dos scores hoy en día muy prácticos que, si bien no tienen validación prospectiva aún, nos pueden ayudar mucho en la práctica clínica para establecer el riesgo hemorrágico e isquémico de nuestros pacientes y así poder optar por la mejor estrategia antiagregante. Tenemos por un lado, en primer lugar, el PRECISE-TAP, que es un score que lo que valora es el riesgo de sangrado, es decir, el riesgo hemorrágico, teniendo en cuenta factores como valor de hemoglobina, glóbulos blancos, edad del paciente, clearance de creatinina, historial de sangrado. Establece un puntaje del 0 al 100, aquellos pacientes que tienen un score menor a 25, se los considera pacientes con bajo riesgo hemorrágico, es decir, aquellos en los cuales podríamos considerar una terapia estándar o incluso prolongar el tratamiento antiagregante más allá de los 12 meses. Y por otro lado tenemos aquellos pacientes con un score mayor o igual a 25, que son los pacientes con alto riesgo de sangrado. Entonces, en estos pacientes es donde es conveniente y se aconseja implementar esta nueva estrategia de desescalamiento terapéutico o doble antiagregación plaquetaria por corto tiempo. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos el LAP score. El LAP score lo que valora es riesgo isquémico, teniendo en cuenta factores como edad, tabaquismo, diabetes mellitus, infartos previos, tipo de stent colocado, fracción de eyección, presencia de endoprótesis, y otorga un valor de menos 2 a 10, siendo los pacientes con un score menor a 2 aquellos con bajo riesgo isquémico, en los cuales se puede suspender de manera temprana la doble antiagregación plaquetaria, y aquellos pacientes con un score DAP mayor a 2 son a los cuales debemos considerar como pacientes de alto riesgo isquémico, es decir, aquellos que se beneficiarían con una prolongación de la doble antiagregación plaquetaria. Acá podemos ver 4 trials que pusieron en práctica este concepto de desescalamiento terapéutico. La primera evidencia la tuvimos con el estudio TOPIC, donde pacientes que habían sufrido un síndrome coronario agudo fueron desescalados a aspirina y clopidogrel, viniendo previamente de un antiagregante potente, en la mayoría de los casos siendo este prasugrel.
En el caso de Global Leaders y del Stop DAP, decidieron no solo desescalar, sino dejar monoterapia con ticagrelor en el caso de Global Leaders y con clopidogrel en el caso del Stop DAP como tratamiento definitivo. Hay que tener en cuenta que los pacientes que se incluyeron en estos estudios fueron pacientes con angioplastias no complejas y en los cuales se colocaron stents de última generación, lo cual apoya esta estrategia terapéutica que se tomó. Y por último tenemos el Twilight, que lo que valoró es la doble antiagregación plaquetaria durante un periodo de 3 meses y posterior a los 3 meses continuar con monoterapia con ticagrelor. En el seguimiento de estos trials se vio en el evento combinado isquémico hemorrágico un beneficio a favor de los que desescalaron sin ninguna señal en cuanto a eventos isquémicos. Entonces pareciera que desescalar podría no tener consecuencias significativas desde el punto de vista isquémico y sí beneficios en la disminución de los eventos hemorrágicos. Acá, como podemos ver, un gráfico muy similar al previo. Después de los 12 meses, la tasa de eventos, si bien es menor que durante los primeros meses, persiste un riesgo residual trombótico, principalmente a expensas de trombosis tardía del stent y de nuevos eventos coronarios agudos. Y es acá donde debemos identificar a los pacientes con alto riesgo trombótico, porque son aquellos que se van a beneficiar con una terapia antiagregante prolongada, es decir, más allá de los 12 meses. Como vemos en esta tabla, existen una serie de esquemas terapéuticos acorde a la situación clínica de cada paciente, valorando respectivamente el riesgo isquémico y hemorrágico de manera individual, ¿sí? Esta es una estrategia que nos permite individualizar el tratamiento. Es decir, tenemos un paciente en el consultorio e ir valorando visita a visita el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico y de esta manera ir reestratificando nuestra estrategia terapéutica. Para concluir, podemos decir que no existe una estrategia terapéutica única para todos los pacientes, sino que las estrategias deben planearse de manera individualizada. No hay un tiempo ideal de doble antiagregación plaquetaria, sino que hay un tiempo adecuado para cada paciente. El riesgo de sangrado vinculado a la doble antiagregación plaquetaria aumenta indefectiblemente con la mayor duración del tratamiento y su mortalidad es comparable a la de un nuevo infarto. Sabemos que el beneficio del desescalamiento está dado por una reducción significativa de los eventos hemorrágicos sin aumento de los eventos isquémicos, y tenemos que tener en cuenta que hay que pensar en esquemas a largo plazo, es decir, más allá de los 12 meses, en pacientes con alto riesgo isquémico y sobre todo aquellos que además tengan un bajo riesgo hemorrágico. Para terminar, si bien la evidencia nos señala que el desescalamiento pareciera ser el nuevo camino a seguir, aún sabemos que falta responder muchos interrogantes, entre ellos el momento ideal para el desescalamiento, si es al alta médica, al mes, a los 3 meses. Lo bueno es que tenemos muchos trials ongoing, como ven estos son solo algunos los de la presentación. Lo que sí sabemos es la importancia que tiene el tratamiento individualizado según los riesgos de cada paciente. No hay un tratamiento estándar para todos, sino que el tratamiento se debe ir definiendo visita a visita y requiere de una constante reestratificación de nuestros pacientes. Espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por la invitación.